Muy buenos días y feliz sábado a todos nuestros amigos y hermanos que ya están conectados con nosotros en este sábado 31 de agosto. Ya estamos terminando el mes de agosto y comenzamos a caminar los últimos meses de este año 2024. Los invito a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados y Padre amado por tus bendiciones y por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Padre amado, en esta mañana te agradecemos, querido Dios, porque tú has estado con nosotros, tú nos has cuidado, hemos sentido tu presencia. Padre amado, en esta mañana queremos pedirte por nuestros amigos y hermanos, aquellos amigos que tal vez están delicados de salud, sé con cada uno de ellos. Por aquellos amigos que tal vez tienen algún problema familiar, algún problema de trabajo. Querido Dios, que tu voluntad sea en cada uno de ellos. Y esta mañana queremos pedirte que te quedes con nosotros en este programa, que tu presencia esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos acompañe, querido Dios, y que todo sea para honra y gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos saludar en forma especial a Elizabeth Miranda, a Mirta Bustos, a Abraham Fuentes, a Sandra Kessler y a todos quienes semana a semana nos saludan y comparten con nosotros este culto de oración. Queremos contarles que durante el mes de octubre realizaremos el programa de adoración musical Vivamos la Música, el cual por más de 20 años realiza nuestra iglesia todos los sábados de octubre de cada año. Si Dios así lo permite, estaremos transmitiendo en vivo y en directo este lindo programa de oración para que ustedes puedan disfrutar de inspiradora música. Estaremos promoviendo a través de las redes sociales de nuestra iglesia los detalles de este evento. Muy bien, los dejamos ahora con estas lindas melodías para que puedan cantar y alabar al Señor.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo,
Para algunos, cumplir 18 años significa entrar en una dura nueva realidad. En el lado caribeño de Costa Rica, chicos y jóvenes vulnerables a menudo son reclutados por el mundo de las drogas y otras malas influencias. La Iglesia Adventista de aquí está conectada con las necesidades de su comunidad y se esfuerza para ofrecer soluciones. Cada semana, voluntarios visitan un orfanato local con programas para niños. Aquí viven más de 100 niños. Aquí hay bebés, hay de 1 año, de 2 años y hasta arriba, hasta 18 años. Nosotros visitamos casa por casa, estudiamos, oramos y trabajamos con los niños. Hay un equipo de la Iglesia Central de Limón que somos los que trabajamos con los niños. Decenas de niños y cuidadoras asisten a los programas y cultos. Margelot es una de las cuidadoras. Ella cuida de una casa para niñas y las prepara para el futuro cuando tengan que cuidarse solas. En esta casa todos hacen sus oficios como mantener su cuarto, su closet y saben limpiar, ellos cocinan, lo que ellos no saben yo les enseño. Marjolette sabe que la vida después del orfanato puede ser aún más difícil. Ella agradece por los adventistas que los visitan regularmente. Muchos niños han aceptado a Jesús por medio de estos programas. Incluso Marjolette se hizo adventista debido a estas visitas. Me gusta porque ellos van entendiendo mucho de Dios, y porque hay algunos no saben nada de Dios, no. Cuando vinieron aquí no iban a la iglesia. Ahora que viene la iglesia aquí, ellos van y les gustan. Ahora estudian la Biblia, rezan antes de comer y todo eso. Antes no lo hacían. Pero cuando cumplen 18 años, los niños deben dejar el orfanato y entrar a un mundo nuevo. Estos chicos, muchos han estado ahí por 10, 11, 12 y más años. Y no conocen a sus padres, no conocen a sus familiares. Y cuando tienen que abandonar la aldea a sus 18 años, ellos no tienen dónde ir. Lo que yo quiero es que cuando salen de aquí, salen con la cabeza en alto, dispuestos a luchar afuera. Este trimestre, parte de su ofrenda del 13º sábado, ayudará a construir un centro donde estos jóvenes pueden ir al cumplir 18 años. Este centro será un lugar seguro para que estén mientras aprenden oficios para trabajar. Eso los animará para ser miembros útiles para la sociedad, en vez de entrar en las drogas y otras alternativas. Podemos llevarlos a un lugar que nosotros como adventistas del séptimo día podamos tener y atender a sus necesidades, y que estos niños y jóvenes no tengan que andar deambulando por las calles, porque actualmente en Limón hay mucha situación de drogas, mucha situación de criminalidad, y no queremos perder todo el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho a través de estos años trabajando con estos niños y jóvenes para que cuando llegan a sus 18 años tengan que regresar a la calle. Por favor, oren por los niños y jóvenes de Limón, Costa Rica. Gracias por su generosa ofrenda que marcará una diferencia en muchísimas vidas. Hola mis amigos queridos, qué alegría poder conversar una vez más y conversar de asuntos de la Biblia. Sabes, me emociono, de veras me emociono cada vez que leo los comentarios, cómo hay personas que tienen tanta confianza
en Dios, en la oración, que colocan ahí sus pedidos de oración, e inmediatamente otras personas intervienen diciendo que van a atender ese pedido, van a orar por él, animando, dando palabras de fuerza para las personas que necesitan ánimo. Y siempre digo por eso, somos una gran familia, una familia enorme, esparcida por tantos países del mundo. Tu participación es importante, una palabra que tú colocas ahí para alguien que está afligido, para alguien que dice que está desesperado, para alguien que quiere volver a la iglesia pero no puede, y tú entras ahí y dices, ánimo hermano, vuelve. Y a veces si tú también un día estuviste lejos de la iglesia, colocas, oye, yo también estuve. Eso ayuda mucho, eso une nuestra familia, una familia que un día vamos a conocernos personalmente todos en el reino de los cielos. Bueno, vamos al estudio de la lección 9 para el 31 de agosto del año 2024. El título de la lección es Controversias en Jerusalén. Esta semana estamos ya entrando a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. La vida de Jesús fue una vida llena de controversias durante sus 3 años de ministerio. No que Él buscase esas controversias, sino que los judíos, los líderes especialmente, los dirigentes, lo seguían no para aprender, lo seguían, y eso nos recuerda a mucha gente que hoy también no escucha, no asiste a un mensaje porque quiere aprender, sino porque quiere criticar, porque quiere encontrar alguna falla, algún error. Y es impresionante que el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, yo soy una de esas personas que escuchaba hablar bullón, y un día entré a la página para ver qué hablan tanto. Y mi objetivo no era aprender, mi objetivo era encontrar un error para inmediatamente apuntar el error. Pero el Espíritu de Dios me tocó, me rendí y me entregué al Señor Jesucristo. Bueno, así son las cosas maravillosas con Dios. Bueno, los dirigentes vigilaban a Jesús, escuchaban sus palabras, porque querían encontrar un error para comprometerlo o con los judíos o con los romanos. Pero ellos estaban siempre ahí tratando de desacreditar al Señor Jesucristo. Vamos a entrar entonces a esta lección porque en el capítulo 11 de Marcos encontramos muchas de esas controversias. Pero el capítulo 11 no empieza con las controversias, en realidad empieza con lo que llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Jesús estaba allá arriba en el monte Getsemaní. Al lado estaba una ciudad pequeña llamada Betfagé, y entonces Jesús iba a descer al valle del Cedrón y entrar a Jerusalén, faltando una semana para la crucifixión. Entonces el texto bíblico dice que el Señor Jesucristo envió a 2 discípulos suyos a buscar un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Leo lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Solo en este texto podríamos detenernos para comentar los 22 minutos de este comentario. Porque mira, las entradas triunfales de los emperadores de Roma, especialmente cuando iban a la guerra y alcanzaban una victoria, cuando ellos llegaban, venían trayendo pues a los esclavos de guerra porque habían vencido, y venían generalmente montados en un caballo espectacular, brioso, y la gente aplaudía, la gente cantaba, la gente
reconocía la victoria del líder romano. Ahora Jesús entra a Jerusalén, pero no montado en un caballo, sino en un burrito, en un pollino que nunca había sido montado. Entra de manera humilde, completamente contrario a la manera como los emperadores entraban a sus ciudades cuando venían de la guerra o después de la victoria. Jesús entra ni siquiera para ser adorado, alabado, entra para ser crucificado, porque en esa última semana al final Él va a ser muerto. Pero Jesucristo ahora ya explícitamente revela su identidad, su misión. Él acepta la adoración, los aplausos, las palmeras que la gente agitaba, homenajeando al rey de Israel. Solo que la gente, la mayoría de ellos, creían que ahora había llegado el momento en que Jesús se iba a manifestar como el libertador del poder de Roma. Pero Jesús estaba entrando para libertar al pueblo del poder del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces es interesante que esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por el profeta Zacarías. Leo lo que dice el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Siglos antes ya estaba profetizada la entrada de Jesús a Jerusalén. Leo el texto, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Tú te das cuenta cómo milimétricamente se cumple la profecía de Zacarías con la entrada de Jesús? Jesús entra con humildad, pero ya revela de alguna manera su autoridad. Él no es cualquier ser humano, Él es el Dios hecho carne. Es verdad que vino para morir, pero es el Dios, tiene autoridad. Por eso le dice a los discípulos: vayan y traigan a un pollino. Porque en realidad todos los pollinos del mundo, todo el oro, toda la plata, todos los animales, inclusive todos los seres humanos, le pertenecemos a Él. Él es el creador. Y el Señor le dijo a los discípulos: y si ellos, los dueños, les dijeran: oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llevando el pollino? Díganles: el maestro ha pedido, ha ordenado, pero Él lo va a devolver. Y es interesante, cuando esos dueños del pollino dieron el pollino para el Señor Jesucristo, ellos no sabían que el Señor Jesús les iba a devolver. No solo al pollino, el Señor Jesús devuelve mucho más en abundancia. Entonces, cuando tengas que dar algo al Señor Jesús, dalo sin miedo, porque Él te devolverá, y te devolverá doblado, triplicado, cuadruplicado, elevado a la infinita potencia. Vamos a la segunda parte del estudio, analizando el caso de la higuera sin frutos. Al día siguiente de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque ese día Él entró, llegó hasta el templo, miró el templo, no dijo nada, no hizo nada, simplemente se retiró. Pero al día siguiente se retiró a Betania, a dormir en Betania. Distaba más o menos 5 kilómetros de Jerusalén. Pero cuando estaba regresando a Jerusalén, sucedió algo de Betania, sucedió algo interesante. Leo lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero hay algo interesante. Al día siguiente, volvieron a caminar por ese sendero, porque Jesús maldijo la higuera. Él estaba con hambre. Llegaron
La higuera estaba frondosa, llena de hojas verdes, ramas. Debería estar llena de frutos, porque aparentaba tener frutos. Y cuando Jesús llegó, no tenía nada. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca. Y los discípulos le dijeron, mira, tú maldijiste a la higuera y ahora la higuera está seca. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús quedó, digamos así, descontento, desconforme con la higuera? ¿Porque no tenía frutos? No, querido, claro. La higuera en esta circunstancia simbolizaba al pueblo de Israel y, en otras palabras extensivas, a todos los cristianos. Pero lo que molestó a Jesús no fue el hecho de que no tenía frutos. Todo cristiano debe llevar frutos. Y Juan 15 dice que si nosotros permanecemos en la vid, llevaremos mucho fruto. El plan de Dios es que tú lleves fruto en abundancia en tu vida. Pero lo que le molestó a Jesús no fue el hecho de que la higuera no tenía fruto, sino que no teniendo fruto, daba la impresión de tener fruto. Quiere decir, tenía hojas, tenía ramas, linda, maravillosa, pero no tenía fruto. Lo peor en la experiencia cristiana no es no tener frutos. Vuelvo a repetir, el ideal es que todo cristiano produzca frutos. Pero lo peor en la vida cristiana es, no teniendo frutos, aparentar que se tiene frutos. O hablas, cobras, exiges, demandas. En público miras a la vida de las otras personas, que por qué no. Pero en el fondo tú no tienes frutos. Y quien mejor sabe si tienes frutos o no, no es la iglesia, no son las personas en la calle, sino tu esposa y tus hijos. ¿Realmente los frutos que tú aparentas tener son auténticos, verdaderos? ¿O solamente es apariencia? Por eso es que la higuera se secó. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando una lección valiosa para los cristianos de todos los tiempos. ¿Quieres tener frutos en abundancia? Ve a Jesús en humildad. Dile, Señor, mira, yo por más que me esfuerzo, no consigo vencer los vicios, no consigo dominar mi carácter. Por eso vengo a ti todos los días, oro, clamo a ti, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, no tengo fuerzas. Y en la medida en que tú cultives compañerismo diario con Cristo, vas a ver que los frutos van a aparecer. Al principio verdes, medio que no tienen mucha apariencia, pero después bonitos. Y el higo es una fruta deliciosa. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. Después de la experiencia de la higuera, Jesús entró al templo, a Jerusalén, llegó al templo y vio que en el templo, en el atrio del templo, se vendían, lógico, corderos para los sacrificios, porque la gente que venía de lejos, esa semana era semana de Pascua, la gente que venía de lejos no podía traer los animales de su casa. Entonces, en la puerta del templo, en el atrio, se vendían ovejas. Y mucha gente que venía de otros lugares a veces tenía que cambiar dinero. Entonces se había hecho una especie de mercado y de lugar de cambio. El dinero corría. Y donde hay dinero, tú sabes que siempre hay deshonestidad. Cuando vio Jesús eso, él se molestó. Y echó las sillas para un lado, las mesas para otro lado, y dijo palabras terribles. ¿Qué han hecho de mi casa, de la casa de mi padre? Han hecho un lugar de mercadeo. Y este es un mensaje para nosotros hoy. El Evangelio es puro, pero a veces los seres humanos podemos tomar el Evangelio y sin darnos cuenta estar vendiendo el Evangelio. El Señor Jesús reprendió a esta gente. Gente que no iba al templo para adorar. Gente que iba al templo para mercadear. Iba al templo para sembrar el caos, el desorden ahí en el atrio. En esta manifestación pública de la ira santa, querido,
tú no hables de ira santa, porque yo me refiero de ira santa a la ira del Señor Jesús, que no es ira, no es la cólera humana, es el rechazo por lo que los seres humanos están haciendo. En esa ocasión el Señor mostró una vez más su autoridad. Era humilde, entró en un pollino, pasaba hambre, buscó higos, no había. Era un ser humano, muchas veces despreciado por la gente, pero era el Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, y aquí mostró su autoridad. Pero eso nos lleva al tercer punto, pues porque la gente, los líderes, comenzaron a acusarle. Y miren lo que dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Percibe esta palabra. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y esa acusación era para una especie de trampa, para escuchar, a ver, ¿qué es lo que va a responder? Para atacarlo inmediatamente. Ya estaban buscando motivos para crucificarlo. Pero Jesús salió de esta aparente trampa de una manera elegante, porque Él les hizo otra pregunta. Les dijo: ustedes hablan tanto del bautismo de Juan, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan venía del cielo, era de Dios? ¿O simplemente era un asunto de hombres? Y ellos comenzaron a raciocinar entre ellos y dijeron: epa, si nosotros decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no lo aceptaron? Y si le decimos que era de hombres, el pueblo todo se va a volver contra nosotros, porque todo el pueblo cree en Juan como un profeta de Dios. Entonces dijeron: no sabemos. Se quedaron callados, no sabemos. Y el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no quieren responderme, entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y no es que Jesús no tenía la respuesta, Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Pero lo que quiso hacer es exponer a los líderes judíos delante del pueblo, para que el pueblo entendiese. Porque el pueblo querido, el pueblo humilde, de alguna manera estaba vislumbrando al Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Cuando lo adoró, tal vez lo buscase por los propósitos equivocados, por los milagros, por los panes, por los peces, pero en el fondo ellos veían que Jesús no era cualquier ser humano. Y entonces el Señor Jesucristo salió de esta situación difícil. Vamos a la cuarta parte. Más controversias, o sea, trampas para prender a Jesús. Leo Marcos 12, 15 al 17. Pero antes de eso explico las circunstancias. Vinieron los judíos y uno de ellos se acercó y le hizo una pregunta. Señor, respóndenos una pregunta. Ya que no quisiste respondernos la otra, respóndenos esta. Y le mostró una moneda y le dijo: ¿debemos pagar impuesto al poder de Roma? ¿Es lícito pagar impuesto al poder romano? Ahora mira la astucia de estos líderes. Ellos decían: si él dice que es lícito, quiere decir que él está contra el pueblo judío. Y si él dice que no es lícito, entonces lo acusamos delante del poder romano diciendo que es un subversivo que está diciendo al pueblo que no pagó impuestos. Quiere decir, cualquier cosa que Jesús dijera, en la opinión de ellos estaría equivocado. Pero Jesús hizo otra cosa. Y aquí leo el texto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque cuando hacían preguntas no era porque querían aprender, eran hipócritas, Jesús les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él.
Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese es un principio para el pueblo de Dios. Oh, querido, cuando llegan las elecciones, dad a César lo que es de César. Ve a votar. El cristiano no debe tener partidos políticos, pero el cristiano debe cumplir con su obligación de votar en las elecciones. El cristiano debe cumplir con su obligación de pagar los impuestos al país donde vive. Debe respetar las reglas de tránsito. Debe cumplir todas las reglas que el país tiene. No es porque somos cristianos que tenemos que ser desordenados y qué me importa lo que digan los hombres, yo solo obedezco a Dios. A Dios es menester obedecer solo a Dios cuando algo que los hombres ordenen va contra los principios de Dios. Pero mientras lo que los hombres ordenen no está contra la ley de Dios, contra los principios de Dios, entonces es necesario obedecer a los hombres, respetando a Dios. Y si ellos un día dicen algo que va contra nuestra conciencia, nuestros principios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos no se quedaron tranquilos. Apareció otro ahí viniendo. Leo el texto, Marcos 12, 18 y 19. Dice, entonces vinieron a él los saduceos. Estos no creían en la resurrección. Estos eran otros tipos astutos. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Te explico. La pregunta de ellos era la siguiente. Moisés nos ha dicho que si un hombre muere y su esposa se quedó sin hijos, esa esposa deberá casarse con el hermano del fallecido para tener hijos y conservar la herencia. Ahora, ellos crearon una hipótesis. Vamos a decir que un hombre muere, la esposa se casa con el hermano, ese hermano muere, la esposa se casa con el otro hermano, ese hermano también muere, la esposa se casa con el otro hermano. En el cielo, miren, ellos no creían en la resurrección, pero en el cielo, ¿de quién de los hermanos será la mujer, ya que fue mujer de todos? Mira la pregunta. Y Jesús los miró y les respondió de una manera interesante. Es que ustedes no comprenden las Escrituras. Es que ustedes no comprenden las cosas espirituales. Y no conocen el poder de Dios. Dios es poderoso para resucitar. Pero por otro lado, en el cielo, las personas vivirán juntas. Pero nadie será mujer de nadie. Y nadie será marido de nadie. Quiere decir, en este contexto, entendemos que no habrá sexo en el cielo. Y alguien dice, pero ¿cómo es que no habrá sexo? ¿Y cómo la vida será ya sin sexo? Pues, la Biblia dice que lo que nos espera en el cielo es cosa que ojo no vio y oreja no oyó. El sexo fue dado con un propósito por Dios, pero ese propósito terminará. Y pues habrá tanta cosa para disfrutar ahí en el cielo que no te preocupes si habrá sexo, si no habrá sexo, y no hagas conjeturas. Una cosa sabemos, el concepto familia va a continuar existiendo. Vamos a amarnos. Y como no hay sexo, no habrá celos. Seremos como ángeles, dice el Señor Jesucristo. Terminamos el estudio de esta semana hablando de otra pregunta. Esta pregunta venía de un hombre sincero. Vino a Jesús y mira lo que dijo, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor do que este. Es interesante, queridos, que aquí mucha gente toma este texto para decir que la ley de Dios, los mandamientos ya no tienen validez. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos dos mandamientos. Uno, amar a Dios, y otro, amar al prójimo. Y toma este texto para decir que el propio Señor Jesucristo que dijo, ahora ya no hay mandamientos, ahora solo el mandamiento es ama a Dios y después ama a tu prójimo. Solo que este ama a Dios y ama a tu prójimo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos que hay que amar a Dios con todo el corazón. Inclusive Jesús está repitiendo las palabras del Antiguo Testamento. Y en Levítico capítulo 18, versículo 18, encontramos que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿cómo es que alguien puede decir, este es un nuevo mandamiento? Este es el mandamiento que ya venía desde el Antiguo Testamento. Y si tú tomas la ley de Dios, vas a ver que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Y los últimos 6 mandamientos, nuestro amor al prójimo. O sea, la ley de Dios es eterna. Sus principios son eternos, sus valores son eternos. Mi amigo querido, hay 2 maneras de seguir a Jesús, o con la intención de, no de aprender, sino de juzgar, de criticar, de contradecir, o con la actitud humilde de aprendizaje. Bienaventurado eres si deseas aprender, porque las bendiciones se van a multiplicar en tu vida. Aprender es crecer. Solo se aprende a los pies de Cristo, abriendo la palabra de Dios. Y cuando tú abres la palabra de Dios, estás en comunión con Jesús. Y el carácter de Jesús se refleja en tu vida cada día. Un abrazo, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones en estos días. Hoy es domingo, ayer fue el Santo Sábado del Señor. Hoy estamos iniciando una nueva semana. Y pues que Dios te bendiga. Si tienes un examen, no tengas miedo. El Espíritu de Dios te va a ayudar a recordar todo lo que tienes que responder. Si tienes una entrevista, va con Jesús. Lleva tu currículum, pero Jesucristo adelante, tocando la puerta, el corazón de las personas. No tengas miedo. Si estás enfermo, esta enfermedad no es de muerte. Tú te vas a levantar. El Señor Jesucristo es poderoso. Confía en Él. Un abrazo. Feliz sábado. Nuevamente estamos reunidos aquí para dar gracias, para alabar a Jesús, para honrarlo porque es nuestro Dios, es nuestro Creador. Queridos niños, queridas niñas, esta historia, la historia de hoy, tiene una sorpresa que a mí me llamó mucho la atención. Vamos al versículo de memoria. El versículo dice, está en Éxodo 20:15. Yo sé que muchos se lo saben. Y no es largo, es cortito. No hurtarás. Que es lo mismo, no robarás.
Bueno, esta historia sucede en la casa de la abuela Elena. La abuela Elena, cuando ella ya enviudó, no le gustaba estar sola. Así que ella compartía su casa con algunas alumnas que necesitaban un lugar para vivir porque estaban estudiando. En una ocasión, una de sus alumnas que estaban en la casa, la abuela Elena le pidió que hiciera algo y esta persona, esta jovencita, tuvo que ir a la pieza de la abuela Elena. Entró a la habitación de la abuela Elena, estaba todo impecablemente y había una cómoda y arriba de la cómoda había algo que a ella le gustó mucho. Era algo que ella siempre había soñado. Era una redecilla, era una red para el cabello. En ese tiempo las mujeres cuando se peinaban cubrían su cabello con esta red para que no se desordenara el pelo, porque si se subían a un carruaje, entonces el viento les desordenaba el pelo. Entonces esta redecilla estaba ahí y la niña, esta jovencita, le gustó y ¿saben qué pasó? Lo tomó, era chiquitita, así que nadie se iba a dar cuenta que ella la tomó. Y la llevó a su dormitorio. Y en su dormitorio ella tenía un baúl y puso la redecita dentro del baúl. Nadie más supo esto, estaban todos tranquilos, hasta que un día la abuela Elena comienza a preguntar: ¿alguien ha visto mi redecilla? Yo sé que la dejé en mi pieza y necesito ocuparla. ¿Alguien la ha visto? La niñita, esta jovencita, se puso un poco inquieta, pero no contestó, no respondió que ella había visto o no dijo nada. La señora Elena, la abuela Elena, quedó media preocupada porque dijo: qué extraño, sí, yo sé que tenía una. Y el Señor, como nos ama mucho, como nos quiere y siempre espera que cada uno de nosotros decida bien, impresionó en la mente de la abuela Elena y le dijo: anda a buscar en el baúl de la niña. Pero la abuela Elena dijo: yo no puedo llegar y abrir el baúl porque sería imprudente. Así que le dijo a la niña: me gustaría revisar tu baúl. ¿Qué tal si tú me permites hacer eso? La niña se asustó tanto que le dijo: sí, espere un momentito. Fue a la habitación, tomó la redecilla y la quemó con la vela. Entonces, ya la redecilla, nadie le podía echar la culpa porque ella no tenía la red. La abuela Elena, claro, revisó y no encontró nada, pero ella estaba nuevamente inquieta. Y el Señor Jesús nuevamente le puso en un sueño qué es lo que había pasado con la red. Ay, con mucha tristeza la abuela Elena conversó con la jovencita. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que la niña siguió mintiendo, siguió negando? No, se dio cuenta que no había hecho una buena decisión. Lloró, pidió perdón y le dijo: yo voy a trabajar, yo se la voy a comprar. Que era lo correcto si ella había tomado algo que no era de ella. Pero dentro de esta lección, dentro de esta historia, cómo el Señor va guiando para que nos vayan alertando, ¿no es cierto?, cuando hacemos cosas que no son correctas. No hay nada, niños, no hay nada que se esconda debajo del sol. Dios sabe cada cosa que hacemos, cada situación que tenemos. Si tomamos malas decisiones, Él siempre va a poner una persona que nos va a tocar el corazón, nos va a hablar para que nosotros recapacitemos. Así que agradezcamos a Dios que en su grande amor Él siempre va a estar atento en estos pequeños detalles que nos están haciendo perfectos, ¿no es cierto?, que nos van a asegurar que nuestro corazón vaya firme para que estemos entonces en las moradas que Él nos está preparando. Vamos a orar.
para que Él nos acompañe y nos ayude a que siempre tomemos buenas decisiones. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque Tú estás a nuestro lado, nos cuidas, estás atento cuando tomamos decisiones incorrectas y también nos ayudas y nos envías personas para que podamos recapacitar y podamos corregir aquellas situaciones erradas. Ayúdanos, Señor, a que siempre estemos atentos y que nunca nos desviemos de lo que Tú tienes preparado para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos entonces ahora cantando, todos muy contentos. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, el cielo, el sol, los pajaritos, unos novios que van bien juntitos, a una niña veo leyendo, su hermano va corriendo, unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, una familia sonríe, una selfie, orando a Dios, un joven agradece. Sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está sintiendo. Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Oh, 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 Mi vida es un viaje hacia el cielo. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. La porción bíblica de hoy la encontramos en San Juan capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este versículo constituye la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro acerca de qué iba a ocurrir con Juan, su condiscípulo. Es también la respuesta de Jesús a muchas de las preguntas que perplejos nos hacemos en la actualidad. ¿Cuántas veces nos resentimos porque otras personas son elegidas para ciertas posiciones y no nos tienen en cuenta a nosotros? Y eso ocurre aún en el ámbito pastoral o ministerial. Hay un folletito titulado "Otros pueden, tú no". Y el segundo párrafo de este folleto contesta muchas interrogantes. Dice: otros cristianos y pastores que parecen muy religiosos y útiles pueden mover los hilos y hacer componendas para llevar a cabo sus planes, pero tú no lo puedes hacer. Y si lo intentas, vas a fracasar de tal modo
y vas a recibir tal reprensión del Señor que te vas a arrepentir plenamente de haberlo hecho. La perplejidad que produce el observar que otros prosperan recurriendo a procedimientos dudosos no es nada nuevo. Posiblemente el salmista estaba pensando en esta situación y estaba pasando por una experiencia similar cuando confesó: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La flagrante injusticia de esta situación le causó tal perplejidad que añadió: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Solo cuando entró en el santuario de Dios, el lugar donde finalmente sus agravios recibirían su sanción, él pudo comprender. El saber, amados, que la justicia triunfará finalmente debiera acallar toda murmuración. ¿Sabes qué otra parte de este folleto dice? Por lo tanto, convéncete de que Dios es un soberano infinito que tiene derecho de hacer lo que quiera con lo que le pertenece. Puede ser que no te explique mil cosas que te confundan de su trato contigo, pero si te vendes totalmente para ser un esclavo de amor de Él, te rodeará con el celo de su amor y te concederá muchas bendiciones que solo otorga a los que se encuentran en el círculo de sus íntimos. Oh, dejar que nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Jesús, que Él forme nuestra vida, que se encargue de nuestro presente, nuestro futuro, es siempre una mejor manera de vivir. Más cerca que el ayer, puedo oír ya la trompeta, puedo ver a los salvados, el Señor vendrá y los cielos se abrirán. Aquí seremos transformados al clamor final, los cielos se abrirán. Profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Está cerca la venida del Señor y al clamor final los cielos se abrirán
cielos se abrirán, los cielos se abrirán. Luego de escuchar esta linda melodía que nos inspira y nos regocija, los invito a escuchar el pan de vida esta mañana, el que sin duda será un refrigerio para nuestra vida. Que nuestras mentes y corazones sean terreno fértil para recibir el mensaje de hoy. Es una gran alegría poderles saludar en esta hora y mandarles un gran abrazo a cada uno de ustedes. Soy su amigo el pastor Daniel Recuenco. Les estoy hablando desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. Estamos felices de poder estar en este momento junto a ustedes y poder compartir la palabra maravillosa del Señor. Me gustaría que pudiésemos orar una vez más para pedir que Dios nos ilumine y nos hable en esta hora a través de su palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias por darnos este hermoso día para poder meditar en tu palabra, para poder, Señor, recordar tus promesas y también aferrarnos de aquellas palabras extraordinarias de que volverás muy pronto a esta tierra. Gracias porque escuchas esta oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo hace unos pocos días llegué recién de Washington. Estuvimos en algunas reuniones y también hace unas series de evangelismo. Estuve predicando por Virginia y ya veíamos el movimiento de la gente llegando, saliendo, entrando, subiendo a los aviones, bajando. Son fechas bastante convulsionadas para viajar. Pero esto nos muestra de que las personas gustan, aman estar con aquellos que aman. Esos reencuentros son maravillosos. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me ocurre de que cuando viajo, estoy en el aeropuerto esperando mi conexión o el vuelo y me quedo sentado mirando esos bonitos momentos cuando la gente se reencuentra, cuando un hijo vuelve a ver a su padre o a su madre, y son momentos muy tremendos. Como también hay momentos de tristeza, cuando uno ve a familias que se despiden, cuando ve a un papá que se tiene que ir por el destino de la vida a trabajar a otro lugar y encontrar un mejor futuro para su familia, y se dan ese sentido abrazo con la familia, con la esposa, con los hijos. Mi amigo, Dios nunca diseñó el mundo para que hubiesen despedidas. Las despedidas son tristes, son dolorosas, nos abren heridas profundas. Y quizás la primera gran despedida que hubo en la historia del mundo fue la despedida entre el Padre, Dios, nuestro Creador, y sus primeros hijitos, Adán y Eva. Ellos tristemente tomaron una mala decisión, decidieron poner su confianza en el príncipe de las tinieblas, en Satanás, y este mundo terminó pasando bajo la custodia, pasó a la custodia o a manos del enemigo de Dios. En aquella terrible ocasión, Dios tuvo que despedir a sus hijos, no sin antes vestirlos y luego abrazarlos. Me imagino esa escena, abrazando a sus hijos para luego despedirlos a las afueras del huerto que Él con tanto amor y cariño les había construido. Por eso, la historia de la humanidad, que es la historia lastimosamente del pecado, es una historia que parte con una despedida. Pero sabes, querido, es una historia que terminará con un reencuentro y una bienvenida. Por eso te invito a abrir tu Biblia o a prender tu Biblia si la tienes en algún dispositivo móvil. En el libro de Primera Carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Tesalónica. En el capítulo 5, en adelante, vamos a leer la porción que hemos decidido estudiar en esta oportunidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios:
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Y el verso 9 me gusta mucho porque dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas en este pasaje que acabamos de leer, varias cosas que me gustaría compartir contigo en esta oportunidad. Primero, el apóstol San Pablo dice a los hermanos, a la iglesia de los tesalonicenses, que él no tiene necesidad de estar recordándoles permanentemente acerca de la segunda venida de Cristo o estarles enseñando permanentemente de ese tema. Y me gusta lo que dice enseguida, porque dice, ustedes ya lo saben, ustedes saben perfectamente este asunto. Y utiliza esa palabra, ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene. ¿Saben ustedes que cuando nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día, no estamos definiendo a un grupo que se ha ido levantando en estos últimos tiempos, sino que Dios ha tenido adventistas durante toda la historia? A lo largo de la historia del cristianismo, el pueblo de Dios se ha destacado por ser adventista, por esperar el próximo y pronto advenimiento de Jesús en las nubes de los cielos. Esto, basado en la promesa de Jesús, que la repitió en muchas ocasiones, que volvería. Él dijo, vendré otra vez, vendré otra vez. Ahora bien, el apóstol San Pablo dice que vendrá como ladrón en la noche. He estado escuchando últimamente algunas ideas que han estado surgiendo por ahí y se están colgando en las redes sociales y aparentemente se difunden con mucha rapidez. Y es que pareciera que nuevamente hay personas que están tratando de ponerle una fecha a la segunda venida de Cristo, un día, un año. No olvidemos, mis amigos y mis hermanos, que el Señor Jesús dijo claramente que el día y la hora nadie lo sabe. Él mismo dijo, ni aun los ángeles que están en los cielos. Vale decir que Pablo, años después, ratificaría esta misma idea del Señor Jesús cuando dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando hablamos de que vendrá como ladrón en la noche, hace referencia a que Jesús viene en un momento inesperado para muchos. Ahora, Pablo inmediatamente dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego dice, mas ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y algunos han malinterpretado y dicen, bueno, si el apóstol Pablo dice de que ustedes no están en tinieblas, quiere decir que en algún momento la iglesia de Cristo podrá saber el día exacto en que Jesús vendrá. No necesariamente. ¿Tú te acuerdas las parábolas que Jesús contó acerca de su segunda venida? Están entre Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Por lo menos hay 6 figuras que Jesús utiliza para hablar de su segunda venida. Él utiliza figuras, símbolos, como por ejemplo el de los talentos, el de las 10 vírgenes, el mismo que acabamos de leer del ladrón en la noche y del padre de familia.
etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza estas figuras, que Jesús las cuenta, las relata dentro del sermón de Mateo 24, donde habla de su segunda venida, en ninguna de estas 6 figuras que él utiliza, Jesús habla acerca de la fecha o día o año cuando él volvería. Sino que cuando tú lees y analizas estas 6 imágenes o 6 figuras simbólicas, que hoy no tendremos la oportunidad de estudiarlas una a una, porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero yo te invito a que lo hagas en casa. Si tú lo haces, te vas a dar cuenta que Jesús no señala fecha, ni horario, ni año para su segunda venida. Esas 6 figuras o parábolas tienen un objetivo. Decir, primero, que la venida de Cristo, su segunda venida a la tierra, será inesperada, será de improviso, cuando muchos no lo estarán esperando. Segundo, otro elemento más. La segunda venida de Cristo no será un evento aislado, sorpresivo o como que si nunca lo hubieran oído para aquellos que sí se prepararon, para aquellos que sí estuvieron preparando su corazón para ese momento. Porque para ellos sí será un momento esperado. El profeta dice que habrá un grupo que levantará sus manos y dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Lo que quiere decir de que efectivamente se cumple lo que dice el apóstol San Pablo en el texto que estamos leyendo. Que nosotros, los que estamos al tanto de las profecías de Jesús y de su palabra, no estamos en tinieblas para que nos sorprenda ese día. Vale decir, entendemos y comprendemos que las señales del fin nos anuncian claramente que la proximidad del regreso de Cristo es cada vez más cercano. No nos dice una hora, un minuto, un día, una semana, un año. Nos dice la proximidad. Es como cuando tú vas manejando, vas conduciendo tu vehículo por la carretera y vamos a decir que nos vamos a Buenos Aires. Y estás conduciendo hacia Buenos Aires y te vas a ir dando cuenta que hay unos letreros que te dicen tantos kilómetros para tal ciudad, tantos kilómetros para Buenos Aires. Cuando empieza a aparecer Buenos Aires es porque ya te acercaste lo suficiente para que los letreros ya dejen de lado las ciudades anteriores y ahora te empiezan a decir cuán cerca estás de Buenos Aires. No te dicen en qué momento tu vehículo se va a llegar, pero sí te dice cuán cerca ya estás y sobre eso tú empiezas a prepararte. Lo mismo ocurre, querido, con la segunda venida de Cristo. Hemos estado viendo señales dramáticas en estos últimos años. Específicamente en estos 2 o 3 años últimos han sido años bien especiales. El tema de la pandemia que generó un revuelo increíble a nivel mundial. Se cambiaron paradigmas sociales, se transformó la manera como nos podíamos comunicar unos a otros. El mundo entró como a una nueva normalidad no tan normal. Yo diría a una nueva anormalidad. Tristemente, esto generó que otros elementos colaterales viniesen como consecuencia, como por ejemplo la situación económica que en este momento existe en todo el mundo a raíz de aquel tiempo de pandemia que detuvo empresas, detuvo movimientos humanos, detuvo recursos, la economía y el comercio también se vio afectado. Por otro lado, esto trajo también problemas familiares. Se dice de que a raíz de la pandemia y la convivencia excesiva de la familia, obviamente, porque han estado reunidos casi todo el tiempo, muchos matrimonios que ya venían con problemas terminaron por separarse. Por otro lado, los estudios y los psicólogos afirman de que esta generación de niños que en su primera infancia tuvieron que vivir esta pandemia, les ha generado a muchos de ellos enormes problemas de socialización, depresión infantil, entre otras cosas. Y si esto no fuera poco, Ucrania, la guerra que todavía no acaba,
y que ha traído sus bemoles en otras áreas del mundo también, como Europa, las reservas de gas, la crisis energética que pueden estar viviendo y que ya es una amenaza para este invierno que ya viene para Europa. Lo otro, la crisis económica galopante que viene sumando año tras año los Estados Unidos de Norteamérica y que algunos consideran que esto eventualmente pudiese traer una crisis económica global. Alguien a esta altura de mi mensaje podrá preguntarse, bueno, pastor, pero siempre ha habido hambre, siempre ha habido guerras, siempre han habido enfermedades. ¿Qué tipo de señales son esas si siempre han ocurrido? Pues déjame decirte algo. Cuando Jesús habló de estas señales de guerras, terremotos, enfermedades, pestes, etcétera, etcétera, Él mencionó que estos acontecimientos tendrían una mayor frecuencia y una mayor intensidad conforme nos acerquemos al tiempo del fin. Por eso el libro de Lucas, cuando habla de los cataclismos y los desastres naturales, dice que los hombres desfallecerán por el bramido de las olas del mar. Lo que hace mención allí el evangelista es que el mundo, la naturaleza entera, se desbordará a tal nivel de que la humanidad se desfallecerá porque verá cosas que nunca había visto ni de las cuales se había preparado. Por eso, volviendo al texto del apóstol Pablo que nos convoca en 1 de Tesalonicenses 5, el apóstol San Pablo dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Queridos, pareciera que fuera el eslogan de muchos partidos políticos cuando se van a lanzar a la presidencia. Paz y seguridad, paz y seguridad. Pero Pablo dice que cuanto más escuchemos de este mensaje es porque el fin está próximo. Por una simple y sencilla razón, mi amigo. Y es que el hombre, por más buenos deseos que tenga, por mejores que sean sus planes y sus anhelos, no va a poder solucionar los problemas de la humanidad. Este mundo, mi amigo, así como está, lleno de dolor, sufrimiento, muerte, cáncer, este mundo no tiene solución. El único que va a traer solución a este mundo, escúchame bien, el único que va a traer el fin al dolor y al sufrimiento humano y al tuyo y al mío, es el Señor Jesús en su segunda venida. Por eso es tan importante saber este tema. Por eso es tan importante saber de que al final del camino hay esperanza. Saber que al final de esta historia de dolor y sufrimiento que empezó con una despedida, cuando Adán y Eva tuvieron que ser separados del Edén, va a terminar bien, va a acabar bien. El capítulo final de la historia, de tu historia, de mi historia, si somos fieles al Señor, será un final feliz. Amén. Será un final feliz. Pero cuando de pronto aparezcan estos mensajeros de paz, estos mensajeros que dicen, bueno, va a mejorar la situación, vota por fulano de tal, este sistema de economía va a mejorar el país. Puede que traiga mejoras temporales, pero no serán definitivas. Porque el apóstol Pablo dice que el mundo seguirá en su carrera loca, en su vorágine hacia su final irremediable. Por eso dice, vendrá destrucción repentina. Ahora el apóstol Pablo señala otra figura más, otro elemento de comparación para darnos cuenta de cuán cerca estamos del fin. Él dice en el versículo 3, acompáñame por favor en 1 de Tesalonicenses 5:3, dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Como los dolores a una mujer encinta. Querido, querida, yo no tengo la posibilidad de decir, bueno, yo sé lo que es un embarazo porque soy hombre, pero seguramente me están viendo algunas damas y seguramente muchas de ellas han sido mamitas. Y saben las madres el dolor del alumbramiento, conocen aquello que se llama el parto. Yo pude acompañar a mi esposa en el último hijo mío, Josías, cuando nació, y fue una experiencia increíble. Ahora bien,
algo uno aprende como varón cuando está al lado de una mujer, de su esposa, que está por dar a luz. Y es que cuando estás ya en las últimas semanas o la última semana y ya el parto se acerca, ¿verdad? El alumbramiento vienen unos dolores especiales que se conocen como contracciones. ¿Estamos de acuerdo? Y las contracciones tienen una característica bien interesante. Van en aumento, en frecuencia y en intensidad. Las contracciones van en aumento en frecuencia y en intensidad. El apóstol Pablo dice que la historia de este mundo está terminando como los dolores de una mujer encinta. Por lo tanto, serán más intensos los eventos finales y más frecuentes. Y si tú te das cuenta y miras las noticias y haces un estudio comparativo de las últimas décadas o siglos, te vas a dar cuenta de un detalle. Yo lo hice hace varios años atrás. Y es que el mundo, el planeta Tierra, ha entrado en una frecuencia e intensidad de los eventos finales muy, muy rápido y muy, muy, muy intenso. Vale decir, si antes, cada 300 años más o menos, venía una guerra mundial, en un solo siglo, el siglo que acaba de pasar, del cual todos hemos nacido, la gran mayoría, solo en un siglo hubo 2 guerras mundiales y que comprometieron prácticamente a la totalidad del globo. Estamos hablando de que la humanidad ha entrado a una velocidad nunca antes vista en el desarrollo del conocimiento y la tecnología. A lo largo de los siglos, el hombre se trasladó en caballos por siglos. No cambió nada desde los tiempos de Cleopatra hasta los tiempos de George Washington. Y estamos hablando de muchos siglos. Pero en el lapso de un solo siglo, el ser humano aprendió a volar, aprendió a manejar un vehículo a explosión, y a las pocas décadas el hombre ya estaba pisando la luna y enviando artefactos a las lejanías del cosmos. ¿Esto qué nos dice? Que las señales finales para la venida de Cristo han ido en aumento en frecuencia y en intensidad. Por eso el apóstol San Pablo dice, cuando vean esto, cuando miren esto, ustedes sabrán que estamos más cerca del fin, porque ustedes no están en tinieblas. A eso se refiere Pablo. No es que vayan a buscar una fecha o vayan a elucubrar en su mente, generar una fórmula mágica para darse cuenta en qué día vendrá Jesús o en qué año. No. El apóstol San Pablo está hablando de señales, está hablando de proximidad. Por eso, a eso se refiere cuando dice, no están en tinieblas. Ahora, querido, puede que le esté hablando en este momento a alguien que dice, bueno, pastor, yo sí estoy en tinieblas. Yo me he alejado de Dios, yo he pasado por momentos difíciles en mi vida. Quizás le estoy hablando a alguien que se peleó con la iglesia, se peleó con Dios, con un líder, se apartó del camino. Probablemente tú, que es la primera vez que te conectas y escuchas este mensaje, sientes que tu corazón está teniendo un ardor especial, está provocando este mensaje algo especial en tu interior y sientes quizás miedo de no estar preparado para el reencuentro con Jesús. Mira, cuando Jesús vino la primera vez en Belén, debería haber ido toda Judea a adorar a Jesús, porque se supone que estaban esperando al Mesías por siglos, desde los tiempos de los patriarcas, desde Abraham o antes, pero no lo hicieron. Y solo fueron un grupo de pastorcitos humildes, sencillos, que probablemente no habían pisado nunca una escuela de rabinos o una escuela rabínica donde se preparaban los líderes religiosos de aquel tiempo. Sin embargo, en su humilde corazón, habían estado alimentándose de la palabra de Dios, de los profetas, y habían estado traspasando ese conocimiento de generación en generación, manteniendo vibrante sus corazones ante la venida del Mesías.
Y cuando apareció la señal, que era la estrella aquella en la noche oscura sobre Belén, formada por ángeles realmente, que entonaban un canto, los pastores supieron que había llegado el tiempo. Por otro lado, y cambiando la escena a muchos kilómetros de distancia, estaban unos hombres, conocidos como los sabios del Oriente, o reyes magos, popularmente llamados así al día de hoy. Estos hombres, que quizás venían desde Babilonia, según algunos, habían estado detrás de las profecías de los israelitas, de los judíos, cuyos oráculos proféticos anunciaban un día la llegada de un libertador. Y aquellos sabios del Oriente pudieron llegar también siguiendo aquella estrella y habiéndose mantenido al tanto de esas profecías que aquellos hombres hebreos probablemente les habían enseñado. Mi amigo, si tú estás sintiendo que no estás preparado, si tú crees que para la venida de Cristo sientes que te falta algo en tu corazón, déjame decirte que hay un tiempo y que hay oportunidad ahora para prepararnos para ese final feliz. Entrar en relación con Dios no es otra cosa que abrir la puerta de tu corazón y decirle al Señor: Señor, yo sé que tu día viene, que tu día se acerca. Ahora estoy recordando este mensaje, ahora me lo están enseñando. Estoy leyendo, estoy escuchando que yo no debo estar en tinieblas para que aquel día me sorprenda. Y tu palabra dice que tú no has traído ira a este mundo, sino salvación y vida eterna. Y yo quiero ser parte de esa salvación. Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido, Jesús te ama. Y te ama como nadie en este mundo te ha amado ni te amará. El propósito de su venida será para llevarnos, sacarnos de este mundo, que luego Él recreará con su poder para convertirlo en un planeta transformado, como lo fue cuando salió de sus manos al principio en el huerto del Edén. Vendrá para que no sintamos más las despedidas ni las enfermedades, para que nunca más esté en nuestra boca la palabra leucemia y niño en la misma oración, que yo encuentro horroroso, o cáncer, u orfandad, o viudez, o divorcio, o asesinatos o violaciones. Vendrá para traer un mundo justo en donde solamente Él podrá darlo con certeza. Porque nadie en este mundo, escúchame bien, nadie en este mundo, ni un gobernante, ni presidente, ni sistema religioso, ni político o económico, traerá una solución duradera a este planeta. Solo el Señor Jesús traerá paz y eternidad. Por eso el mensaje de esta mañana, de este momento, es que tú puedas abrir la puerta de tu corazón a Jesús y seas parte de ese final feliz que Él desea darte. Es interesante porque cuando uno ve una película no quiere saber el final. Y se le llama spoiler en inglés cuando uno le dicen el final, ¿no? Bueno, Dios hizo un spoiler aquí en la Biblia porque nos dejó el final. Y Él nos dice que al fin de los días, cuando esto termine, cuando los dolores del alumbramiento acaben y entonces aparezca Jesús en las nubes de los cielos, vendrá un mundo donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Te leo Apocalipsis 21, 4, una hermosa promesa. Dios dice: enjugará, secará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y si tú dudas que esto ocurre, que esto pueda ocurrir, si tú estás dudando de que esto pareciera ser un cuento de hadas, déjame decirte lo que dice el verso 5, Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querido, Dios no miente.
Si Él dejó esta promesa es porque Él la va a cumplir. Si Él te dice que vendrá un mundo donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, es porque así será. Por lo tanto, tú y yo necesitamos estar preparados para entrar a ese mundo perfecto y maravilloso que Jesús nos está preparando. Pastor, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago para que mi vida esté en armonía con Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la ciudad santa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo te inscribes? ¿Cómo anotas tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Querido, eso ocurre cuando tú entregas tu vida a Jesús. Si le estoy hablando a alguien que aún no se ha bautizado, puede que este sea el momento que Dios te está hablando y te está diciendo, llegó la hora, hijo, toma tu decisión de una vez. Y si le estoy hablando a alguien que ya lo hizo, es el momento para confirmar nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios, de volvernos a enamorar de Jesús como la primera vez. Es momento, mis amigos, de entrar en armonía con Dios, porque el final feliz se acerca. Y yo quiero ser parte de ese final feliz. ¿Cuántos de ustedes también lo desean? Yo espero que todos. Si me permites, déjame orar por ti. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados, a no tener miedo por las señales que están ocurriendo y las que vendrán. Que podamos tener la certeza diaria de esa promesa linda que Jesús nos dejó justamente poco antes de ascender a los cielos, cuando Él dijo a sus discípulos y a nosotros por extensión, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a estar con nosotros todos los días, no temas. Aún el mismo día en que este mundo se acabe, Jesús seguirá estando con nosotros. Así que no temas, no tengas miedo. Y anuncia a otros este bendito mensaje. Lo que el mundo necesita hoy es esperanza. Lo que el mundo necesita hoy es que le cuenten, que le digan, que le enseñen que la historia de este mundo acabará bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu mensaje lleno de esperanza que nos has dado el día de hoy. Permítenos, Padre, vivir una vida en donde tus promesas sean los motivos de nuestra alegría y nuestro gozo. Permítenos vivir día a día con el afán que cada día traiga a su vez, pero sin ansiarnos y sin angustiarnos por el futuro, porque el futuro aún no ha llegado y está en tus manos. Gracias por la promesa de que a pesar de las señales que estamos viendo hoy, esta historia acabará bien. Ayúdanos, Padre querido, para mantenernos fieles y firmes y para compartir con otros de esta maravillosa noticia. Y si hay alguien, Señor, que aún no ha tomado su decisión por ti, que en esta oportunidad lo pueda hacer y en breve pueda también sellar su pacto contigo en las aguas del bautismo. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Les mando un gran abrazo. Sigamos fieles hasta el fin. Que el Señor viva siempre en nuestros corazones y que este mensaje sea un estímulo para seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Que tengan una linda tarde de sábado y nos separamos solo por 7 días para volver a encontrarnos el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.